al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Allí desde la Cámara de Diputados se están planteando algunos temas por parte de la oposición, la fuga del ex CONCAR de unos reclusos, también se estaba planteando, entre otras interpelaciones, al ministro de Defensa Nacional. Vamos a presentar el tema y luego vamos a ir con el periodista de Telemundo en el Parlamento. En estos dos casos uno le ve un componente más que nada puntual de, si se quiere, de estar haciendo un ejercicio de, yo diría, de desgaste. Por supuesto, respetando el derecho que se tiene, me parece que también es una herramienta que hay que saber cuándo utilizarla. En este caso, ya por suerte, abandonando lo crítico del momento sanitario, empieza ya a darse lo que es la vida política de siempre. También el año pasado había y existía ese enfrentamiento. Lo que pasa es que toda la atención se detenía en otros aspectos de la vida parlamentaria. Ahora, vuelto medianamente a los tiempos normales del Parlamento, se agudiza evidentemente de alguna manera esa dinámica donde se busca el perfil de oposición o de oficialismo. Bueno, eso es lo que decía la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sobre el instrumento de la interpelación en la medida en que hay dos interpelaciones seguidas en esta semana, al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Justamente la del ministro del Interior se está desarrollando en este momento con las cámaras de Esta Boca es Mía y de Telemundo Vamos. Allí está Ignacio Romero, que nos va a contar cómo se está desarrollando todo. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. Y bueno, hasta ahora en términos generales viene tranquila porque en realidad no ha terminado la intervención inicial del ministro del Interior. O sea, llevamos 5 horas de interpelación, habló 1 hora y media aproximadamente, un poquito más quizás, la diputada interpelante Lucía Echeverri del Frente Amplio. Después comenzó su respuesta Luis Alberto Heber, que duró en una primera instancia un poco más de 1 hora. Hubo un cuarto intermedio de 30 minutos, que en realidad también duró un poco más de lo previsto, y allí el ministro y su equipo de asesores se dedicó a leer una por una de las 65 preguntas que le presentó la oposición para responderlas una por una. Y ese era el compromiso al retornar de ese cuarto intermedio, en el cual, bueno, al concluir, inició Heber esa respuesta sistemática de una por una las 65 preguntas que presentó la oposición, que en realidad son muchas más que 65 porque hay algunas que tienen distintos ítems. Entonces estamos encima de las 100 preguntas que realizó la diputada Lucía Echeverri, y una a una el ministro está leyéndolas y respondiéndolas. En este momento vamos por la respuesta 35, o sea que quedan 30 aproximadamente, reitero, algunas con varios ítems distintos incluidos, y eso implica que no se ha abierto todavía el debate a la lista de oradores. O sea, no ha debatido la Cámara de Diputados al respecto de las respuestas del ministro del Interior y de la interpelación que lleva adelante la oposición. Por eso, en términos generales, reitero, viene tranquila porque no hemos tenido casi que cruces. Solo se dio alguna rispidez cuando el ministro del Interior planteó emitir un video vinculado al plan de dignidad carcelaria, que es el plan por el cual se facilita la oportunidad laboral a los reclusos para generar justamente una capacidad mayor de rehabilitación. Y en ese caso la oposición, que antes ya había habilitado para observar un primer video en el cual se observaba el estado de las cárceles en 2020, la oposición reclamó que ese segundo video no había sido incluido en la reunión de coordinación. Eso generó alguna rispidez, un cruce muy sencillo de 2-3 minutos, y ha sido la única polémica que ha tenido esta sesión, en la cual recién en estos últimos minutos el ministro Heber se ha concentrado en el gran disparador que tiene la interpelación, que es la fuga del recluso Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez. La primera hora y media, casi 2 horas de presentación del ministro, se vinculó al plan general de seguridad que tiene el gobierno y particularmente
al plan para el sistema carcelario, con Heber advirtiendo que la urgencia es edilicia y que en eso se van a concentrar los esfuerzos del gobierno en el corto plazo. Hace algunos minutos Heber ha dicho incluso que no se puede todavía proyectar en el mediano y en el largo plazo una política general porque las urgencias limitan mucho, y en eso es en lo que se ha concentrado el gobierno, según las explicaciones del secretario de Estado, que, como digo, ahora está respondiendo la pregunta 35, vinculada a los costos que va a tener la reforma estructural de los centros de reclusión, que obviamente es uno de los temas también más complejos en este sistema carcelario por las condiciones en las que están las personas privadas de libertad y las violaciones a los derechos humanos que también a partir de esas deficiencias de infraestructura se generan. Ignacio, bueno, obviamente que esto es una tarea de largo aliento, la verdad que te esperan unas cuantas horas allí en el Parlamento, pero para entender un poco más lo de las 60 y pico de preguntas, 65 preguntas más los ítems, ese centenar de cuestiones que plantea la oposición. A partir de la fuga del preso, del privado de libertad, ¿surge una cantidad de dudas en cuanto al tema carcelario en general? ¿O de esas 65 preguntas está el tema carcelario por el tema de la fuga y hay otros temas que están conexos a la política del Ministerio del Interior? Es bien interesante la pregunta, Jaime. Se vincula todo y a su vez son vías paralelas. Por ejemplo, si bien se habla de la fuga en sí y del episodio concreto y se buscan respuestas, por ejemplo, ¿cómo se escapó? Si se escapó por la puerta vestido de policía o si se escapó por un alambre, o sea, se escapó por la zona de campo. Esas preguntas puntuales que no se pudieron responder por parte del ministro porque, según argumentó, están siendo parte de la investigación judicial y por lo tanto no se puede dar información que está en reserva, pero dijo en los próximos días va a haber novedades de parte de la fiscal que está investigando el caso. Pero sobre el hecho en sí no hubo respuestas concretas, pero a raíz de esa fuga es que el Frente Amplio, por ejemplo, elabora preguntas más generales, como qué tipo de seguimiento se le hace a los reclusos que realizan tareas laborales adentro de los centros de reclusión, o qué tipo de seguridad se genera y se implementa teniendo en cuenta los distintos niveles de riesgo que tienen algunos reclusos y puntualmente algunos módulos. A su vez, en cuanto a los módulos, cómo se mejoran las condiciones de reclusión, sobre todo en esas zonas donde están los reclusos más peligrosos. Entonces hay vinculación entre las preguntas, pero al mismo tiempo son temas que van por carriles paralelos porque las soluciones implican distintos esfuerzos, algunos de mediano plazo, otros económicos, algunos de reestructura de personal. Por ejemplo, el ministro decía aquí que la cantidad de guardias realizando el seguimiento carcelario era muy baja y que a raíz de esta fuga se decidió incrementarlas. Bueno, hay distintos tipos de problemas, distintos tipos de soluciones que el gobierno asegura que se están implementando y distintos tipos de preguntas para las que la oposición busca respuestas. Por lo tanto, como decías, esto es de largo aliento, esto recién está empezando y va a ser una interpelación que hoy no va a terminar. Seguramente va a terminar mañana y quizá ya casi que cerca de la mañana. Bueno, Nacho, lo único que te puedo decir es suerte en pila, que te sea leve, ¿no? Todo esto. Bueno, yo espero relevo igual en cualquier momento, así que... Bueno, hablamos, termina el programa y hablamos con los muchachos de Telemundo para que te manden, aunque sea un refrigerio. De todos modos, sí, igual es una interpelación para seguir, porque hay temas de fondo que están muy interesantes, porque recordemos que se están violando derechos humanos en la cárcel, el ministro lo acaba de reconocer, se están violando derechos humanos en las cárceles y esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. Entonces también esta interpelación desnuda esa realidad y de hecho Heber ha planteado que quiere que lo citen a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario, la bicameral, justamente porque ahí va a poder brindar más en detalle información sobre el tema de fondo. O sea que este tema ni siquiera va a terminar con esta interpelación, o sea, diría que recién está empezando en esta nueva edición de la discusión carcelaria. Gracias, Nacho, hasta luego. Un gusto, que pasen bien. Que pases muy bien, Ignacio Romero de Telemundo. Vamos a algunas opiniones. Estaba pensando, Heber fue hace poco al Parlamento tomando su antiguo cargo como ministro de Transporte. Ahora está en una larga interpelación como... Y estuvo hasta las 5 de la mañana, la anterior, así que ahora me parece que más o menos. Está viviendo ahí. Sí. Bueno, a ver, Marguerite. Esta me parece que no da para tanto. No va a llegar, ¿no? No va a llegar. Todavía no empezó la discusión. Sí, claro. Pero no va a llegar hasta las 5 de la mañana, no va a llegar. Está. No. Salvo que se enroque con algún otro tema que puede pasar.
Pero sobre la situación Después carcelaria... hacemos una penca. Pero sobre la situación carcelaria no hay nadie que no sepa lo que pasa, ¿no? Tenemos a Petit, tenemos la comisión bicameral, tenemos informes de todo tipo. Me avisan que también ya hubo discusión, en las preguntas está el tema de la ley de urgente consideración. Sí, claro, bueno, sí. eso Al está final. metido, ya, obviamente, ya los dos hicieron referencia. Echeverri hizo referencia a la LUC, a los artículos de la LUC, y Heber también. En la Heber previa. por ahora, en la respuesta de 35, llevaba de 65. Ahí va a estar lindo. Le faltan responder 30 preguntas más. A Heber con esa no lo van a agarrar, ¿no? Heber no respondió las preguntas, viejo parlamentario, viejo lobo. Con esa no le van a decir, mira, te respondí una a una a las 65. Te voy a aplicar la masa hasta que te aburras. Y bueno, a mí, sinceramente, creo que es una interpelación. A mí me hace gracia primero. Yo escuchaba hoy a Echeverri hablando de la fuga, y todavía está por descubrir cómo se fue Moravito. Todavía estamos por saber cómo se fue Moravito. Y ahora les entró la urgencia por descubrir si se fue por un agujero del alambrado o se fue por la puerta a un señor que además lo agarraron a los 14 días o a los 12 días, que ya está dentro de vuelta. Me llama la atención los interpelantes que creen ser los dueños de la moral y de las buenas prácticas de manejo carcelario, que se les escapó uno de San José y sí, por la puerta o por la banderola. No sé por dónde, por la banderola. Se les escapó. Y hoy parece que las preguntas van apuntando a... La verdad, a mí me parece una interpelación, una más, absolutamente inútil, que además llevamos récord de interpelaciones, ¿no? en esta gestión del Partido Nacional. Ya son más interpelaciones, sí, ya son más interpelaciones que las que en el mismo periodo se hizo en todos los periodos anteriores. Sí, busquen la información, porque ponen cara de extrañado, ¿no? Pero está lindo buscar la información los periodos anteriores y era corroborar una lo que yo cada les estoy días y ahora diciendo. es una cada 50 más o menos. Exactamente. Está bien, ¿no? Está Es bien. legal. Exactamente, no, es legal y está bien, yo qué sé. Ahora, Digo, lo decía Argimón recién, está el tema del instrumento, está del bien, desgaste. del instrumento. Pero también es como el desgaste del instrumento del paro. Hacen paro por cualquier cosa. También, paro es, por lo mismo que fuerza. decía, es lo mismo que decía la ex oposición o el oficialismo cuando... Y Bonomi terminó con 10 interpelaciones. Sí, bueno, pero pará. Pero pará, había una diferencia media grande, ¿no? No se te fue. Tenías la interpelación de verano, ¿no? De cuarta. Tenías Se te- ola de delitos que crecían todos los meses. Perfecto, está muy bien. Se te prendió fuego una cárcel. No, sí, además. Murieron no sé cuántos reclusos. ¿Qué estamos hablando? Aparte, Claro, 10 años. La cárcel Pero- de Rocha. No, sobre el instrumento de la interpelación, aquí lo estuvimos conversando cuando se fijó esta interpelación puntualmente por la fuga de este recluso del ex CONCAR. Y decíamos, y creo que ahí hubo coincidencia, que el Frente Amplio no iba a salir bien parado de esta interpelación porque iba a pasar lo que pasó, que fue lo que llevó primero Heber a la interpelación. Un video diciendo, así nos entregaron el sistema carcelario. Eso ni que hablar, que estoy de acuerdo. De todas maneras, creo que desde el día en el cual se define, bueno, vamos a llamar a sala a Heber, hasta hoy hay algunos otros elementos que hacen más interesante la interpelación. Las contradicciones del propio ministro del Interior respecto a cómo manejó el tema es un elemento interesante. Otro elemento que... la interpelación como tal. Bueno, hay otro elemento que se suma que Si yo vamos a creo que... interpelar a cada... ¿Puedo terminar? Si vamos a ¿Yo puedo interpelar terminar, a cada ministro que se contradiga... Yo o puedo cada uno que terminar. presente un archivo, Me faltan algunos argumentos, si vamos usted me lo todos. permite, La Marguerite. primera que Deja puede ir terminar, a ser Fernando. interpelada es usted. Si usted me lo permite, yo ¿Cómo no? Yo no soy voy quien a para permitirle, seguir pero desarrollando se lo mis ideas. Cállese. Por un lado, el elemento que se ¿Usted qué suma dice? son las contradicciones, pero no es el único elemento que se suma. Yo creo que lo más grave que pasó en estos últimos días es la situación de este recluso que fue abusado, torturado, secuestrado por más de 40 días allí, delante de todo el sistema penitenciario. Me vas a decir, Marguerite, me adelanto, que esto ya pasaba, que esto No te puedo pasó decir porque no durante te puedo los últimos interrumpir. 15 años del Frente Amplio, y yo te voy a contestar, por eso ya evito toda esta discusión, no puedo interrumpir. que sí, que pasaba. Clara no Pero eso no exime de que tenemos que seguir mirando este asunto. Y lo más interesante que creo que puede pasar en esta interpelación es eso. Creo que lo peor que puede pasar es que terminen discutiendo acerca de la LUC. Hay una última pregunta de Echeverri que yo creo que eso va a dar para
cuando llegue a la pregunta 65, el ministro Heber, allí va a estar el chiporroteo, porque me parece que otra vez lo que tenemos que estar mirando muy atentamente es lo que pasa en el sistema carcelario. ¿Que tiene que ver con los recursos? Por supuesto, tiene que ver con los recursos, pero que también tiene que ver con la necesidad de una política carcelaria clara que, por ejemplo, te explique por qué un recluso primario termina con reclusos que tienen, bueno, penas por homicidio, penas por un montón de delitos muchos más graves y que después terminan pasando estas situaciones. Allí no hay solamente un tema de recursos y me parece que lo peor que escuché o lo más desalentador que escuché es, según nos decía Nacho desde el Parlamento, es que el ministro dijo, bueno, las urgencias, tenemos que seguir atendiendo las urgencias edilicias y no hay tiempo para hacer una política carcelaria más general. Si yo lo interpreto de esa manera, me parece que es la peor noticia que podemos recibir de esta interpelación. Doctor. Es una pérdida de tiempo. Muy bien, doctor. ¿Dónde hay que firmar? Fírmame ahí. Esta es la que viene. Yo, la verdad, está bien el instrumento de la herramienta, la interpelación, y cuando un ministro lo viene a interpelar, muy cordialmente sale a cámara y dice, no, nosotros vamos a ir a contestar como corresponde y demás. Pero en realidad tienen 20 millones de cosas más que hacer que sentarse 14 horas a dar una explicación que existe hace 30 años. Pero a ver, vamos a entender, la oposición, cuando era gobierno, no sabía cómo estaba el sistema carcelario. Uno que va a la cárcel está igual. Siempre se fugaron. Siempre existieron personas que estaban en esta situación, que los rataron a una cárcel, los metían para dentro de otra y le hacían cualquier cosa. Siempre. Y cuando eran gobierno no lo sabían. Entonces le están pidiendo a Heber que les explique lo que está pasando, que pasaba en su gobierno y que todos lo sabemos, y que ellos también lo sabían. O sea, es una pérdida de tiempo extraordinaria. Es una pérdida de recursos de los parlamentarios que tendrían que estar legislando y tendrían que estar haciendo algo más productivo que estar sentados aguantando la masa de 14 horas, escuchando a uno y al otro, que en definitiva no va a terminar en nada, porque no va a haber ningún tipo de claridad de algo que ya no se sepa. Esta, como la que viene con los aviones Hércules, que lo hemos hablado acá, que las explicaciones están colgadas en la pantalla del Ministerio de Defensa. Pero igual hacemos una interpelación por la compra de los 2 aviones Hércules. Pero están todas colgadas, ¿no? En internet. Usted baja internet y se ahorra la interpelación. Pero igual pedimos una interpelación. Y a Heber, que le gusta poco hablar, los va a tener atornillados como hasta las 6, 7 de la tarde contestándole las preguntas. Y después vaya a ver cómo sigue discutiendo. O sea, es una pérdida de tiempo. La verdad, están destruyendo una herramienta que, en definitiva, todos sabemos que no tiene ninguna consecuencia política, porque el oficialismo se va a dar por satisfecho y la oposición no, pero por lo menos en alguna interpelación algunos temas se aclaran. Esto es más de lo mismo, pérdida de tiempo. García. Yo me pido a la producción esos viejos afiches que uno encuentra por ahí, que hay una enfermera haciendo así, que dice silencio hospital, un afiche de eso para tener acá para mostrarlo cuando alguno interrumpa y no deje hablar. Así que producción, que tome nota. ¿A mí te está refiriendo? No, te interrumpo nunca. ¿Pensás que cada uno se ponga el sallo. No, se refiere a mí. El cartelito, ¿viste? Es tan pobre, argumentalmente, que si no se refiere a mí no tiene nada para decir. Bueno, es brutal, siempre se refiere a mí. Yo ayer tuve el Bienvenido, placer de estar 10 horas en el Parlamento, casi 12, porque hubo el día de la Comisión del Futuro. Y la verdad fue muy interesante. Fueron 6 mesas con 4 expositores cada una, 24 expositores. Realmente ayer el Parlamento, a mis ojos, tomó un rol impecable. ¿tá? Y lo quiero destacar porque lo que está haciendo hoy me parece la antítesis de lo que fue ayer. ¿tá? Porque yo creo en el Parlamento. El Parlamento como institución me parece importantísima. Pero llamar a una interpelación de esta característica me parece que es banal. Es realmente muy banal. Cuando más es por un preso que se fugó y que lo agarraron y que no sé qué. Es realmente... Miren, el jueves sale una entrevista a un parlamentario del Frente en el cual dice el Parlamento es un circo de vanidades. Y creo que las interpelaciones justamente muestran eso. Porque ahora está hablando el ministro, después van a empezar todo el debate y van a hablar, todos van a hablar. Van a decir todo lo mismo que dijeron los anteriores. Sobre todo lo que se quieren escuchar ellos. Claro, se quieren escuchar, y aparte, bueno, pero es parte del entonces, show. Yo creo que desde el punto de vista, yo creo en las interpelaciones cuando son fundamentadas. Las interpelaciones para hacer gimnasia me parece que no sirven, porque desgastan la herramienta. En eso coincido con la vicepresidenta. Y lo usó bastante, el actual oficialismo lo usó bastante también antes. Así que todos lo han usado, lo cual no significa que esté bien usarlo de esa manera. A mí me preocupa, lo que me preocupa de lo que va hasta ahora de la interpelación, no es que no se sepa del sistema carcelario. Todo el mundo sabe lo que es el sistema carcelario, el debe que como sociedad tenemos.
Me preocupa lo que dijo el ministro Heber cuando dice que está en desacuerdo con Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario del sistema carcelario, que dice de que él no cree en las penas alternativas, como que es una contradicción. ¿Ah? ¿Penas alternativas o pena de cárcel? Es decir, es más por la escuela Subía que por la escuela Petit, aparentemente Heber. Y yo creo que las penas alternativas están demostradas en el mundo que tienen una función bien hecha, ¿no? Con control, no para que se vaya como el de Fripur, que estaba en pena en prisión domiciliaria y se fue a España, ¿no? No, controlada, bien controladita, ¿no? Es decir, bien hecha, darle más recursos a eso. Capaz que el preso primario Claro, que tuvo este incidente, capaz que claro. 26 años primario, capaz que en una de esas pintando una escuela era mejor, ¿no? O las mujeres que por entrar unos gramos de marihuana le dan 4 años, yo qué sé. Me parece que por rapiña, ojo, por rapiña. Del punto de vista... Está bien, pero lo digo conceptualmente... Pero a ver, por lo menos no en el módulo 11. Claro, eso seguro. Entonces, a mí lo que me parece es que... Perdón, y un detalle, que salió, se conoció por una cuestión... por una denuncia periodística. Exacto. Tampoco lo conocimos por el propio sistema. 10 días después. Nuestro amigo Gabriel Pereira, Exacto. a que yo respeto mucho. ¿Sí? ¿Todos lo respetamos? No, lo respeto y quiero aparte. Muy bien. Es un... no importa. Pero entonces, no, me parece que el gran tema de fondo es qué función va a tener la cárcel y si vamos a la cuestión punitiva o vamos a la cuestión de rehabilitación. Creo que Heber ahí, él ya lo dijo, él es político, no sabe de cárceles. Bueno, Heber, que se asesore bien, le dé más corte al comisionado parlamentario, que algo más de cárceles que él sabe. Está bien, pero yo ahí inclusive... Yo le diría que llamara a Bonomi. No, pero yo ahí iría un paso más, porque recuerdo, y apelo a la memoria de ustedes, que inclusive algún delegado de Naciones Unidas, recuerdo que lo dijo, delante del propio Parlamento, denunció Manfred Novak. Exactamente, por el 2010, por ahí. 2009, creo. 2009, delante de todo el sistema político uruguayo, del gobierno, de los parlamentarios, denunciando en la cara de todos la situación del sistema carcelario y violación de los derechos humanos. Sí, sí. ¿Cuánto cambió del 2009 hasta ahora? Poco. Empeoró. Bueno, entonces... No, alguna Y cosita empeoró, hay más presos. ¿Qué pasa si viene el mismo funcionario de Naciones Unidas y mira hoy? ¿Dice cambió un poco? Bueno, no, pero entonces, creo que en la interpelación iban a estar justamente el informe del comisionado, pero también iba a estar la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay también un informe sobre la mesa del tema de la tortura aquí en Uruguay, del Comité en contra de la Tortura. Así que, no sé, pongan el porcentaje que quieran. El problema de fondo sigue estando. A eso voy. El problema de fondo acá... Porque mi pregunta es, y perdón por la ingenuidad, ¿qué tiene que pasar para cambiar? Tiene que haber fondos. Tiene que haber... ¿Es un tema de plata? Pregunto. Vos que sos abogado. Sí. ¿Es un tema de plata? Yo un poquito, mucho menos que Petit, pero algo lo conozco porque algún año hace que voy a las cárceles. ¿Ah? No tendrías que salir. Bueno, pero salgo. El problema es que sale. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Petit en parte y también con lo que dice el ministro del Interior. Pero el gran problema acá hay 4 toneladas de diagnóstico de todo tipo y color. Pero, por ejemplo, para medidas sustitutivas a la prisión, que son para determinados delitos leves y demás, se precisa un seguimiento real. Una oficina, ¿verdad?, de asistencia, libertad asistida, que funcione de verdad, con tobilleras suficientes, con inspectores suficientes, con un contralor. ¿Y eso qué se precisa? Plata. Si no hay plata, no se pagan sueldos, no se ponen tobilleras y demás. Hacinamiento, ¿qué necesitamos? Cárceles de 500 personas. ¿Hay que hacer más cárceles? Sí, hay que hacer más cárceles, porque va a seguir creciendo la población, capaz que va a seguir creciendo. ¿Para qué se precisa? Plata, que es lo que dice Heber. O sea, para todo se precisa plata. La plata destinada al sistema carcelario no da votos. No da votos. Entonces no es un tema de plata. Entonces, Claro. no, pero hay que dejar de ser hipócrita. Ahí llegaste no al da votos meollo porque a nadie del le importa asunto. los que están tirados en el módulo 11, en el penal de libertad, ni nada por el estilo. Pero Porque son si algún nabos y no le legislador importa. Claro, pero el dice, tema... pero se llenan la boca con... Vero, se llenan la boca con los derechos humanos Sí, y la está violación de los perfecto. derechos humanos y todo Lo lo que demás. pasa que... Pero nadie levanta la mano y dice vamos a darle 20 millones de dólares para sacarle Pero el recursos camino- a esto para darle al sistema El camino carcelario. me parece que, por supuesto, a mí me gustaría Entonces no me vivir en hagas una ver. sociedad donde el camino sea que los derechos humanos se respeten en todos los ámbitos y a todas las personas. Pero ni siquiera se ha logrado convencer o tomarlo desde el punto de vista inteligente y decir, señores, esta no es una cuestión de derechos humanos solamente, es una cuestión de seguridad, porque estas personas salen
afuera. Nosotros no tenemos ni condena perpetua ni pena de muerte. Entonces, todas estas personas en algún momento le darás a mayor o menor pena, van a volver a la sociedad. Y cuando tú tenés 60 o 70% de reincidencia, ya no es solo A la una sociedad eso no le importa. Pero ¿Cómo que no? Si salen, que no le importa. Con que hay que rehabilitar. Bueno, pero ahí es donde si salen está... peor de lo que entran, me importa. Pero ahí es donde falla el sistema político. El sistema político tiene que convencer y decir, señores, esto es un tema de seguridad pública. Porque si a vos te dicen, bueno, vamos a gastar más dinero en más efectivos policiales en la calle o en más camionetas... Todos aplauden y sale la Todo el mundo plata. dice, muy bien, ese es un dinero bien gastado. Pero si te dicen, vamos a gastar dinero en rehabilitar, en reeducar, en trabajo y estudio para estas personas y mejores condiciones edilicias, te van a decir, eso no. Entonces ahí donde está. El problema es del sistema político. Son los políticos los que tienen que convencer. Bueno, pero por algo se eligen, no para reproducir nuestros errores, sino para estar, yo creo que en un lugar distinto. El discurso y lo que vos decís, para decirlo en el Parlamento, ante la ONU, sentarse acá y decirlo, es para fantástico. ejecutarlo, ir a la rendición de cuentas, a ver, llevar Marguerite, que aumento está de presupuesto y calladito. defenderlo. Marguerite. No, a mí me hace mucha gracia esto de que hoy estamos como descubriendo la pólvora de todo lo que hay que hacer y todo lo que se hace mal. No soy. Todo lo que se hace mal, que violamos los derechos humanos, cierto, sí. Y se le pide, ahora le están diciendo al ministro Heber todo lo que tiene que hacer y todo lo que hace es mal, y 65 preguntas y no sé cuánto, los mismos que tuvieron 15 años en el gobierno con todo el discurso de los derechos humanos y los seres y los más débiles y los más carenciados y los problemas, con todo el discurso, puro discurso, porque la realidad rompe los ojos. Por eso. El video ese, claro, pero rompe, pero justamente le están pidiendo a un gobierno que asumió hace 18 meses, en el medio de una pandemia, que solucione todos los problemas que dejaron los otros 15 años. Pero ¿quién se lo está pidiendo? Lo mismo que dejaron el problema. Y es una cosa que no tiene contrafuerte. Está bien, pero... Es una interpelación tan ridícula, pero parte del ridículo de quién es el interpelante. Pues si me dijera, viene, qué sé yo, a interpelarte a alguien que no estuvo en la gestión. Yo te llevo el razonamiento, Fernando, pero entonces... No es un razonamiento, Bueno, es una constatación de la realidad. Tu conclusión, yo entiendo tu conclusión, pero en ese partido de ping-pong, alguien tiene que mover la ficha, alguien tiene que hacer las cosas. Fernando, sí, pero yo te voy a decir, ¿Cómo ¿sabés hacemos? quién ¿Cómo mueve la hacemos? ficha? Yo te entiendo, Pero tenés ¿sabés razón. quién mueve la ficha? Un gobierno de coalición que ganó y que consideró que tenía que hacer una ley de urgente consideración con determinada cantidad de artículos. Y viene una oposición que hoy lo está criticando por los resultados y se lo quiere derribar, le quiere derribar. 35 artículos son relativos a la seguridad. Pero no las cárceles. 35 artículos Poco la cárcel. son relativos, muy poco, pero hay. Sí, pero se los quieren caramba. sacar. Entonces le estás criticando cosas. Está hablando de cosas diferentes. No, no estoy Ya hablando de empezás cosas. la campaña. Déjame Déjame terminar. Vos Interruptus. interrumpís y yo Dejate no. terminar, dejate interrumpir. Ancianus interruptus. Déjame terminar. Dale, Habla por vos, tenés dale, el dale, derecho. dale que tenemos que ir a la pausa, dale. Por favor. Bueno, no me apures si me quieres sacar bueno tampoco. Lento. Bueno, Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Retrógrado y lento, las dos Lo cosas. lo que quiero decir es que evidentemente esto, que nadie entiende, esta interpelación, ni siquiera García la entiende porque dice esta interpelación no tiene razón de ser, obviamente es parte de un plan orquestado que tiene que ver con la LUC, que tiene que ver con todo, que es que al gobierno Foro de le San vaya Pablo. mal, que al gobierno le vaya mal y cuanto peor mejor. Es la estrategia del Frente Amplio y yo no tengo la más mínima de las dudas a esta altura, ni la más mínima de las dudas. El Foro Hoy de hay San un Pablo. paro de FANCAP. ¿Por ¿Qué qué? tiene que ver con la interpelación? Pero te voy a decir Estás por qué. hablando cualquier Te voy a- cosa. sí. ¿Por qué no hablas del puerto también? Pero vos sabés que la gente es bastante más inteligente dejate que vos, de por bromar. eso Claro. calculo que me entiende. Claro. Hay un paro de FANCAP. ¿Por qué? Porque el gobierno insinuó la posibilidad de asociar al Portland con privado. Insinuó la posibilidad, ni siquiera hizo la licitación, ni abrió el juego, nada. Ya hay paro. No. Ya hay paro. Anunció. Lo que sea que quieras tocar, a ver si García entiende, lo que sea que quieras tocar, va a haber un correligionario del señor Alfredo García haciendo lo mismo que él hace acá. Hay una Descalificando, rompiendo los cocos, interrumpiendo, molestando. Va a ser, García hace acá, en esta cancha chica, lo mismo que su correligionario. Hay una sola cosa que García no puede tocar y es el corte que se viene. Luego de la pausa seguimos el debate en esta ocasión. El Foro de San Pablo.